Bien. Vemos algo de sitios AMP. ¿Qué sería esa sigla? No sé bien qué es AMP. Yo no sé si yo tengo delay o estamos con una especie de delay hoy. No vamos a llegar a ver nada de eso. No vamos a llegar a ver nada de ello. No les empecé a compartir pantalla, perdón, ¿eh? Me faltaba compartir pantalla. Ahí está, pantalla 1. Ahí está. Esperen que me acomodo las pantallas. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Bueno. Vamos hoy a ver esto de responsive. Básicamente la web, cuando empezaron a aparecer toda esta serie de dispositivos que lo que hacen hoy día es que tenemos una serie de dispositivos que tienen diferentes resoluciones, pero además de tener diferentes resoluciones, tienen diferentes orientaciones. Algunos son verticales y otros pueden ser verticales y horizontales y etcétera. Lo primero que necesitamos justamente para resolver este tema, lo que se creó es algo que se llama responsive y una serie de condicionales que se llaman medias queries, que ahora en un ratito los vamos a estar viendo, para tener un solo código CSS y un solo HTML con una serie de condicionales que según la pantalla de la cual me están accediendo, según el ancho principalmente de la pantalla de la cual me están accediendo y la orientación del celular, en función de eso yo pueda servir diferentes formatos visuales. Es decir, acomodar los elementos a la resolución de pantalla. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer para empezar a hacer responsive es agregar una etiqueta que se llama Meta Viewport. Básicamente esto tiene que ver con que los celulares por defecto mienten el ancho que realmente tienen. Es decir, cuando nos mienten el ancho, si nosotros ponemos en una página que es responsive, es decir, que está adaptada a dispositivos móviles, no tiene esta etiqueta, lo que sucede es que cuando yo accedo a esa web me la muestra como si el ancho del celular fuese el ancho de una web de escritorio. Con lo cual, si no tiene esta etiqueta, en lugar de mostrarme el sitio así como se ve a la derecha, me lo va a mostrar como se vería en una PC de escritorio. ¿Sí? Es esta etiqueta de acá. Acá está el link. Voy a copiar el link para mostrarles. Así es que puedo copiarlo. Sí, y ahí es como... Bueno, entraron a alguna web que no es... Sería como poner la opción de ver como en escritorio. Sí, en realidad no sé si por ahí ya hoy día casi que no hay webs que todavía no están adaptadas para celulares. Todavía algún resaco queda por ahí. Entonces, cuando nosotros entramos a una web que no está adaptada para celulares, lo que sucede es que la vemos como si la estuviéramos viendo en una PC de escritorio. El celular lo que hace es ajusta toda la web para que entre en el ancho y después tenemos que hacer zoom para apretar los botones, zoom para ver tal cosa, ¿no? ¿Les pasó en alguna web que entraron del celular? Bien, eso es. Primero, pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Una es que la web no tenga responsive. O la segunda es, tiene responsive, pero los desarrolladores se olvidaron de poner esta etiqueta. Entonces, si no está esta etiqueta, el celular miente su ancho por defecto
y se comporta como si fuese, tuviera el ancho de una PC de escritorio, ¿sí? O sea, miente justamente esto, el viewport. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer a la hora de arrancar a hacer responsive es agregar esta etiqueta. Básicamente, acá le dice a los dispositivos móviles, decime tu ancho real en escala inicial de 1.0, que sería en escala 1 a 1. O sea, mostrame exactamente el tamaño que vos tengas. No hagas zoom hacia atrás para entrar en la pantalla, ¿sí? Esto, ven, acá es una web que es responsive sin sin el viewport del meta tag y con, ¿sí? Ahora en un ratito lo vamos a estar viendo en concreto y van a ver que realmente no se comporta, cuando buscamos los emuladores, no se comporta como si fuese una web, como si fuese un celular, ¿sí? Se comporta como si fuese una web. No, eso no es necesario ponerlo. O sea, lo que es necesario es que tenga esto, el width inicial esté en la escala 1. ¿Sí? Si no, no lo toma. Nosotros no sé cuánto estuvimos viendo de esto. Bueno, esta es la web de W3 School. Nosotros no sé si vimos esto o no, pero hay una herramienta, hoy la vamos a estar usando por completo, que si hacen ustedes botón derecho, en este caso estoy con Chrome, y hago botón derecho inspeccionar, me va a aparecer esto, que es una herramienta. Mirá todos los errores que me está tirando en la consola. Es una herramienta que nos permite editar el código mientras estamos en vivo. F12 también, sí. Es una herramienta para desarrolladores. Ahí podemos hacer diferentes cosas. Yo la tengo de esta manera, pero por defecto está, creo que está así. ¿Sí? Por defecto la van a tener así. ¿La tienen así como yo? Terrible la cantidad de errores. Bien, ¿sí? Esto de acá arriba pueden cambiar, separarlo, tenerlo de costado o ir separándolo como ustedes quieran, ¿sí? Yo les voy a mostrar algunas cosas, hoy la vamos a estar usando, nosotros necesitamos contar una herramienta así para poder ver cómo se ven más o menos en los diferentes navegadores las cosas, en los diferentes dispositivos. Entonces, primero, les voy a enseñar esto en general. Ven que acá tengo como un selector. Esto está como chiquito, no sé por qué. Se ve como chiquito. Tengo acá como un selector, entonces yo puedo seleccionar con esto, es como si pudiera seleccionar elementos de la web, ¿ven? Entonces, por ejemplo, selecciono eso, esto me está seleccionando acá la H1, y puedo venir acá al donde dice Styles y probar, por ejemplo, o sea, esto es como tocar en vivo sin estar cambiando nada del código. Entonces, esto me permite estar probando cosas y llevar. Sí, es como manipular, es como probar en vivo, cambiar cosas, pero no es que estoy guardando algo. ¿Sí? Te lo copias, por ejemplo, esto, botón derecho, copiar, y me vengo para acá. Esto, claro, pero el selector. ¿Sí? Ahí, botón derecho, copiar. Ivo me está diciendo que se confundió. Te confundiste con. ¿Querés que lo haga de vuelta esto, Ivo? Lo voy a cerrar, ¿eh? Voy a entrar de vuelta a este link. Si quieren les paso el link. Lo que tiene es un montón de errores.
habías pedido el control. ¿Querés controlar mi computadora? Bueno, botón derecho, inspeccionar. Son los atajos de teclado que tiene Teams, se ve que tiene muchos atajos y por ahí nos hacen hacer cosas que no queremos. Este es el primero, que es para seleccionar un elemento. Este está bueno como una herramienta para que ustedes, mientras están con el TP o haciendo lo que fuera, seleccionen cualquier elemento y no sé, le quieren probar cómo le queda un color de fondo este. Entonces, estoy probando en vivo, le voy a poner color blanco y un poco de padding o lo que quiera. No sé. Sirve sobre todo cuando no puedo arreglar algo y entonces me es más fácil probar acá rápidamente y arreglarlo de acá. Ahora, esto no está guardando nada. ¿Ven todo lo que yo hice acá? Text Align Center. ¿Sí? Eso no es que estoy modificando esta web. Lo estoy tocando desde acá como si lo estuviera tocando, digamos, en vivo. Entonces le doy el formato que yo quiera y después me puedo copiar todo esto y llevármelo a mi editor y guardarlo, ¿sí? Pero si no lo hago, nada de lo que esté haciendo acá se queda guardado. De hecho, yo estoy tocando la web esta que ni siquiera es mía, ¿no? Y cuando refresco la pantalla, todo eso que hice antes se fue, ¿sí? Pero es algo que está bueno para probar mientras estamos en vivo. Cuando empecemos a ver JavaScript, vamos a trabajar también viendo lo que pasa acá en la consola. Ahora no nos importa. Por suerte, pues está llena de errores esta consola. Y bueno, este es el primero, que es el para seleccionar. Y el segundo, que lo vamos a usar todo el tiempo, es una herramienta. Ven que yo hago acá clic. Y vamos a ponerlo al 100%. Igual, esto está al 100%. Es una herramienta que me permite mostrar diferentes dispositivos. Entonces, diferentes dispositivos que los puedo ir cambiando. Ven, acá me muestra diferentes dispositivos con el ancho que tienen. Ven que acá me aparece el ancho que tienen. Y puedo también rotarlos. Ven, rotar las webs en sus diferentes dispositivos. Principalmente hay que chequear el Galaxy, por ejemplo, que en 360 por 640 chequear cómo se ve mi web ahí, y horizontal, aunque sobre todo vertical. Recordemos que la gente casi que no rota el celular. Y por otro lado, también el iPad, ¿no? Es otra de las resoluciones que tenemos que chequear, ¿sí? Y después tiene una opción también que se llama Responsive, que me permite a mí ir moviendo esto y ven que voy cambiando de resolución allá arriba, o lo puedo especificar. Lo que está todo es terriblemente chico, no sé por qué. Ahora voy a ver qué resolución de pantalla tengo, por estoy con una resolución grande. Pero bueno, esta herramienta la vamos a estar usando todo el tiempo para ver cómo se ve nuestra web en los diferentes dispositivos. O sea que empieza a ser fundamental contar con esa herramienta, y también lo que podemos hacer para ver cómo se ve nuestra web en las diferentes resoluciones es achicar un poco con la pantalla e ir achicándonos, ¿sí? No es exactamente lo mismo porque el emulador que tenemos con Chrome también nos emula los comportamientos de cada dispositivo. ¿Qué preguntan? La página de Urbano no tiene el viewport para rastrear un envío. Sí, hay algunas páginas que también no le dan bolilla demasiado tampoco a la parte mobile porque directamente tienen una aplicación. Nicolás pregunta, profe, ¿hoy en día tiene sentido hacer una página que no sea responsive? No. Lo que quedan son resacas de webs que no eran responsive. Y estamos hablando a veces de empresas importantes.
por decirles, por mencionarles una, Edenor hasta hace muy poco su web no era responsive, ahora cambió. Abril pregunta si puedo mostrar de vuelta cómo hizo lo de responsive. Ahora te respondo, Matías. Sí, son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque también con la aplicación hay otras desventajas. Bien, botón derecho, inspeccionar, y ahí apreté acá, ¿ves? Que hay como dos dispositivos chiquitos, Abril, ¿lo ves acá? Entonces cuando hago clic ahí me habilita esta parte de acá arriba. Entonces si tironeo ahí veo todos diferentes dispositivos. Todos salvo el iPad son dispositivos móviles, ¿sí? Entonces ahí puedo verlo y los puedo rotar. Verlos como se vería en horizontal y en vertical. Y también en el iPad horizontal y vertical. Se pueden agregar también dispositivos o personalizar o lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero en principio vamos a trabajar con estos. Esperen que voy a ver qué resolución de pantalla tengo. Esta. ¿Cuál es esta? Esta. A ver si la mejoramos ahí un poco. Se ve un poco más grande, ¿no? ¿Qué cosa? Vamos a ir respondiendo. Esperen, de a poco, no me escriban todos juntos. Vamos a ir. Matías, renta hacer un responsive teniendo la opción de aplicación. Esto da para debate, lo que plantea Matías. O sea, conviene más hacer una aplicación directamente para hacer directamente una aplicación o hacemos responsive y nos quedamos solo con la web. Depende de lo que la empresa requiera hacer. Si, por ejemplo, es una web que no presta servicios, es decir, que es una web más bien informativa, corporativa, no tiene ningún sentido hacer una aplicación. La gente no se la va a descargar. Es más, te va a reputear hasta en todos los idiomas que sepa porque se descargó una aplicación en su celular que no tiene espacio, que no hace nada, que solamente me muestra información. Entonces, en concreto, si le voy a brindar, o sea, para mí la web institucional de la empresa tiene que estar y tiene que ser responsive. De la empresa, ya sea de cualquier cosa, tiene que estar. O sea, la tenés que hacer igual. Y después podés hacerle adicionalmente una aplicación. Pero esa aplicación realmente tiene que brindarle una buena razón al usuario para que se la descargue. Porque si no, no es algo positivo, es algo totalmente negativo hacer una aplicación. Entonces, eso como tener en cuenta. O sea, no todo habilita a hacer una aplicación. Obvio que cualquier cosa que uno quiera hacer y que quiera que los usuarios accedan es muchísimo mejor, funciona muchísimo mejor y es mucho más práctico que sea una aplicación. Pero si no tiene toda esa funcionalidad, no es necesario. O sea, siempre hay que evaluar si merece ser una aplicación o no la merece. Eso es mi opinión personal igual, Matías. Acá podemos debatir sobre todo lo que ustedes quieran. Y que me preguntaba, Lucas, ¿cuántos monitores usa? Todo lo que les pueda enchufar a las computadoras. No, es muy gracioso. Depende, trato de trabajar a 2 monitores porque me es muy cómodo. Pero bueno, no siempre tengo esa ventaja. Entonces a veces trabajo en uno, pero me es cómodo trabajar al menos en 2. Porque de un lado de un lado estoy trabajando en el código, del otro lado estoy viendo cómo eso está quedando.
o si estoy desarrollando, solamente estoy escribiendo código, no estoy viendo nada de visual. Bueno, igual estoy probando la funcionalidad o tengo del otro costado una lista de tareas para hacer, o sea, esas cosas es así. Sí, ahora estoy a 2 monitores. Estoy viendo la pantalla que les estoy compartiendo a ustedes y por el otro lado los tengo a ustedes en otro monitor y entonces los puedo leer. Sí, si no, no podría leer, estaría todo el tiempo yendo y viniendo. Bien, bueno, 99 errores me tiró y 164 advertencias. La web de W3 School. Bueno, qué lindo. Bien, bueno, esto es la Meta Viewport. Si no estuviera la Meta Viewport, no se va a comportar como un celular, ¿sí? O sea, esto, sí, todo tira errores, ni hablar. No se va a comportar como un celular, así que esta etiqueta es algo que tenemos que tener. ¿A dónde va esta etiqueta? Que es esta que está acá, la Meta Viewport, que ya se las compartí por ahí. La tengo que poner en el HTML. Vamos a abrir esto, vamos a empezar a tenerlo abierto. Acá ya está copiada. ¿Ven? Está esta etiqueta. Si abren en ejercicio 1, fuentes HTML, van a encontrar que esta etiqueta yo ya se los copié. Pero después la vamos a comentar para que vean qué pasa si no la tengo. ¿Sí? Va dentro del head. Bien, esto es un poco lo que ya veíamos. Si no la tengo, se ve así mi web desde el dispositivo. Y si la tengo, se ve como corresponde, si es que yo hice algo de responsive, ¿no? ¿Cómo puedo empezar a hacer responsive? Bien. A ver, ¿escucharon nombrar esto de las medias queries? No, Nicolás dice que no. Recién hoy. Sí, y aún no termino de entender hasta qué etiquetas afecta. Estoy tratando de entender la pregunta de Matías. A ver si me la haces de otra manera. O sea, lo que no terminás de entender, ¿qué cosas puede englobar una media query? Decís, Matías. ¿Querés habilitar un segundo tu micrófono si tenés mic? Así te entiendo la pregunta. Pregunta si afecta a los articles y demás. Es como si, ahora la vamos a ver en concreto y la vamos a empezar a entender. Pero básicamente, una media query es como si yo tuviera un if adentro de mi CSS. Un if que pregunta por qué cosa. Vamos a verlo ahora en concreto, ¿sí? La media query tiene dos cosas. Arranca así, como en @media, y después viene qué tipo de media, o sea, qué tipo de medio, y una condición. Va a evaluar esa condición. Por ejemplo, en este caso, dice que si el medio es una pantalla y el ancho mínimo es de 500 píxeles. Profe, con medias queries es que el CSS se comporte de determinada forma en alguna medida. Sí, tal cual. Es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, seguimos con esto. O sea, lo primero que viene es el tipo de medio. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué tipos de medios hay. Y después viene la condición. Y ahora vamos a ver qué tipos de condiciones hay. Este es un ejemplo. ¿Sí? Pantallas es cualquier pantalla. Acá también hay otro medio que es el medio STB. Recuerden que ahora se agregó un dispositivo más a todos nuestros dispositivos. Ahora hay que agregar dos dispositivos a todos nuestros dispositivos, que son el reloj, que es hiper chiquito. ¿Vieron los relojes inteligentes? Y del otro extremo, los televisores, que son cada vez más grandes. Entonces yo podría reconocer que se trata de un televisor. Sí, ahí ya está, ya perdimos la locura completa.
Yo puedo reconocer que se trata de un televisor y también puedo agregar condicionales. Este dice que el ancho mínimo sea de 700 píxeles y que la orientación sea horizontal. Bien, entonces, primero, el media type refiere a qué tipo de dispositivo es. Existen estos tres medios principales, hay más, pero estos serían como vuelta para atrás, vuelvo para atrás. Ya lo vamos a ver en concreto, no se vuelvan locos con esto. Esta es la sintaxis de una media query. Es arroba media, después viene el tipo de medio y una condición, una o más condiciones. Ven que acá hay dos condiciones. Está la condición de que el ancho mínimo del dispositivo sea de 700 píxeles y que a su vez esté en orientación landscape, que sería horizontal. Vieron que el celular ustedes lo pueden poner vertical o girar y que esté en horizontal. ¿Sí? Entonces, eso, la orientación vertical, o sea, está la orientación vertical y landscape es la orientación horizontal, ¿sí? No sé si hay televisores verticales, los debe haber, pero no sé. Monitores hay verticales. Hay, Ricardo dice que hay. Monitores hay verticales. De hecho, dicen que están buenos para escribir código. A algunos desarrolladores les gustan los monitores verticales. Para poner una línea de chat, sí. Bueno, acá hay tres tipos de medios, ¿sí? Está Screen, bueno, vimos que estaba TV también, que no está acá, pero estaría para agregar. Sí, se puede poner más de un condicional. Agregás otro AND y agregás otro condicional. Ricardo. Screen son los dispositivos de pantalla, ¿sí? O sea, todo lo que es pantalla es screen. Print es de impresión. Nosotros podemos decirle que algo se imprima en otro formato, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vieron que cuando uno entra en una web, si la quiere imprimir y te imprime con el fondo de color y todo eso, o sea, es como una locura, ¿no? Entonces le podemos acomodar para que se imprima bien, o sea, tener un CSS para impresión. Y tenemos all, que serían todos los dispositivos, ¿sí? Hay también otro type que reconoce los que son touch, que no está acá en esta PPT. Y después tenemos, entre los condicionales, tenemos min width, que es ancho mínimo, max width, que es ancho máximo, y orientación, que en principio tenemos estos dos, landscape y portrait, o sea, vertical, landscape es horizontal y portrait es vertical. Lo que tienen los condicionales es que sobre todo trabajan sobre rangos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este, ¿sí? Este dice, la media screen es arroba media screen y el ancho mínimo son 768 píxeles. 768 píxeles es la resolución de ahí para arriba, estamos en la resolución de las tablets. Entonces, ¿cómo hay que leer esto? Hay que saber que cualquier dispositivo que tenga un ancho mínimo de 768 píxeles, cualquier dispositivo de pantalla que tenga un ancho mínimo de 768 píxeles, va a tener de color de fondo un gris. CCC es un gris. ¿Sí? ¿De qué color se vería mi pantalla? Con este condicional. Bien, gris. Y si yo accediera desde mi celular, bien, se vería blanco, ¿sí? Blanco es el color que siempre las páginas, si yo no le indico nada, tienen un color blanco, ¿sí? Por defecto. Bien, entonces,
Ahora los vamos a ver, pero básicamente acá tenemos un condicional y cualquier dispositivo que tenga este ancho mínimo haría eso. Después acá tenemos establecido lo que sería una franja, o sea, entre tanto y tanto. Cualquier dispositivo que tenga de ancho máximo 700 píxeles y de ancho mínimo 500 píxeles, ¿sí? Tendría todas las P's en rojo, ¿sí? Entonces son dispositivos de pantalla que tengan entre 500 y 700 píxeles de ancho, ¿sí? Los celulares por defecto tienen 360 de ancho y 640 de alto, ¿sí? Con lo cual, si yo tengo el celular en horizontal, mi texto no se vería rojo, pero si lo giro, se vería rojo, ¿sí? Porque pasaría a tener 640 píxeles de ancho, ¿sí? Acá Lucas está preguntando algo que es bastante interesante. ¿Para que sea responsive para varios celulares hay que aclarar los píxeles de cada uno o no necesariamente? No, en realidad no. Nosotros vamos a aprender a ser responsive y vamos a trabajar sobre franjas. Vamos a tener medias queries para los diferentes grupos de dispositivos y después vamos a trabajar todo en porcentaje para justamente no estar teniendo que hacer eso. Es imposible la cantidad de variaciones que hay en los dispositivos. Entonces es como que tenemos que acomodar para franjas acomodar por franjas. Lo que decís vos es una práctica que no es recomendada, que existía previo a que existiera esto del responsive como tal, que se llama adaptativo, que es acomodar para cada tipo de dispositivo. Pero es una demencia. Es una demencia total y lo más seguro es que en algún celular, que no lo podés prever a todos, se te escape algo. Entonces lo ideal es trabajar responsive, que eso es lo que vamos a aprender a hacer acá, aprender a trabajar con todas cosas móviles que se adapten a cualquier pantalla, ¿sí? Bien. Bueno, y en este caso también, esta propiedad nosotros no la vimos, float no la vimos todavía, pero la vamos a ver la clase que viene. Pero básicamente acá tenemos otra media query que en lugar de trabajar con el ancho mínimo o máximo, está trabajando con la orientación. Es decir, hace algo cuando la orientación está en vertical. ¿Sí? Bien. Bueno, vemos un poquito más y nos metemos de lleno a empezar a escribir código y empezar a tocar las medias queries para ver cómo funcionan. Así no les queda tan teórico y les empieza a quedar como más práctico. ¿Escucharon hablar alguna vez de este concepto que se llama Mobile First? ¿Alguna vez? Fernando, ¿vos me podés traer alguna información? Fernando, ¿sabés algo de esto? Bien. Bueno, primero, a esto nos va a llevar todo a hacer una recapitulación histórica, ¿sí? Justamente, porque sos de la vieja escuela, quería saber si sabías algo, nos podías traer algo de información de la vieja escuela. Por empezar, cuando aparecieron todos los dispositivos móviles, absolutamente todos nosotros, los que nos dedicábamos a la web, estábamos muy acostumbrados a diseñar para cosas de escritorio, ¿no? Estábamos súper acostumbrados a diseñar para escritorio. Entonces, lo que sucedía en nuestro código CSS es que acomodábamos todo para escritorio y después nos íbamos adaptando a los diferentes dispositivos, ¿sí? O sea, poníamos, primero dejábamos divino todo para escritorio y después lo acomodábamos para el iPad y después lo acomodábamos para el celular, ¿sí? Porque estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Ahora lo que empezó a pasar, que hizo que hubo que cambiar esto, por esto que está acá abajo, es que justamente lo que sucedía es que si yo accedía desde un celular, vieron que vimos que el CSS es secuencial, ¿no? Lee lo primero, lee todo secuencialmente, ¿sí?
Entonces lo que pasaba acá concretamente es que me cargaba, desde el celular me cargaba toda la web de escritorio, me ponía todo lo que quería negar para el iPad y me volvía a negar las cosas para el celular. Con lo cual, el celular es el que con más cantidad de peso, de CSS y de imágenes terminaba recibiendo, ¿sí? Pero es justamente el celular el dispositivo que tiene menos capacidad, más complicaciones de conexión, porque nosotros solemos acceder, si estamos en la calle no tenemos buena conexión de datos y demás, ¿sí? Entonces, si yo accedía al celular, tardaba más en cargarme, muchísimo más en cargarme la web, que si yo accedía desde la pantalla y me cargaba cosas en un tamaño enorme que no las necesitaba para mi celular, ¿sí? ¿Se entiende esto? Con lo cual se inventó este concepto que se llama Mobile First. ¿Cómo es el concepto de Mobile First? Básicamente lo que dice Mobile First es, lo primero que tenés que hacer es diseñar para tu celular, para un celular. Entonces, pones primero el CSS para el celular y le decís que se comporte, qué es lo que tiene que hacer diferente en un iPad, y sobre lo que se modificó del iPad, le decís qué otra cosa diferente tiene que hacer para web, ¿sí? Con lo cual, quien levanta mayor cantidad de CSS, mayor cantidad de pesos de imágenes y demás, es el que accede de la PC de escritorio, ¿sí? Es decir, compensa para que le sea todo mucho más liviano al celular, y después el iPad es un poco más pesado y desde el escritorio es más pesado aún. Pero claro, la persona que accede desde una computadora tiene mejor conectividad, ¿sí? Y más espacio, y etcétera. ¿Se entendió? Es una cuestión de la mejor práctica cuando hacemos responsive es trabajar así, ¿sí? Bien, bueno. Vamos a ver cómo es esto en código en concreto y nos empezamos a codear, así dejamos la teoría, la vamos a sacar para afuera. En código, lo que nosotros vamos a tener es, lo primero que viene no está dentro de ninguna media query. ¿Ven? Tengo acá este código de acá, que ya lo vamos a entender, ahora no lo entendemos para nada. Este código de acá está fuera de cualquier media query, directamente en la raíz del CSS. Profe, ¿se puede hacer que en mobile sea una landing y luego se Sí, se puede hacer cualquier cosa, se puede ocultar cualquier cosa, cambiar el orden. Eh, Hay cosas que aparecen en mobile y cosas que las podemos desaparecer en la web. Podemos hacer de todo. Y cambiar las cosas de lugar, hacer lo que fuera. Ahora, vieron que durante todas las clases estuvimos viendo de tal cosa cuál es el estilo por defecto que tiene, o sea, de position vimos static, que dijimos es una propiedad que no sirve para nada, solamente para negar algún position. Entonces yo, por ejemplo, en mobile puedo tener algo, no sé, la franja de menú puede estar fixed arriba y cuando estoy en web no tiene ningún position la barra de menú. Se la saco, le pongo position static y ya está. O sea que ahora todos los valores por defecto que vimos, que fuimos viendo en las diferentes clases, empiezan a tener todo el sentido del mundo. Bueno, entonces, básicamente, esto es, el primer bloque de código es los estilos que yo le doy a mobile, o sea, maqueto para mobile como si no existiera web, ¿sí? No existiera esto en la web. Después pongo una media query para los estilos que son para la tablet, y después pongo una media query, en realidad varias, pero la primera media query para la primera pantalla de PC de escritorio, ¿sí? Depende del condicional que use, hay código que no necesito repetirlo o sí, pero ya lo vamos a ver en concreto. ¿Pero se entendió? O sea, el primer código, que es todo el estilo que le va al mobile, no tiene ninguna media query. El 47M y 60M está estandarizado, es solo de ejemplo. Ahora ya vamos a llegar ahí. Ahora les voy a explicar eso. Esto no tiene ninguna media query. Y entro en las medias queries para los diferentes
los diferentes dispositivos. Ahora vamos a ver estas unidades de medida, de dónde son, y además vamos a empezar a entender esta de acá, que es nueva, ¿no? Nosotros no vimos EMS hasta ahora. ¿No? No. Por eso, vamos a hablar de las unidades de medida. Bien, vamos a abandonar nuestros queridos píxeles desde que nos metemos desde que nos metemos en mobile tenemos que abandonar los píxeles, sobre todo para cuando estemos trabajando con márgenes laterales, ¿sí? Sobre todo, principalmente, ¿sí? Lo que son los píxeles es una unidad de medida fija, o sea, siempre está fijo. En cambio, el EM es una unidad de medida relativa. ¿Qué significa esto? Que si yo adentro de un EM, adentro de un contenedor, tengo, no sé, por ejemplo, un H2, si yo achico el contenedor, ese H2 se va a achicar también proporcionalmente a lo que se achique el contenedor. Con lo cual, puedo como controlar porcentualmente ese achicamiento, ¿sí? En cambio, los píxeles son fijos, no se adaptan para absolutamente nada. O sea, los tengo que tocar en cada lugar y tengo que ir acomodando, tocando tamaño de fuente y demás, y márgenes y demás para cada resolución, dispositivo y demás, tengo que ir tocando. O sea, con lo cual me conviene muchísimo más trabajar con EMS que trabajar con píxeles, ¿sí? Para lo que son márgenes verticales, horizontales y demás no es tan importante, pero para el resto conviene que pasen de píxeles a EMS. Esta unidad de medida es aproximadamente esto, o sea, un EM equivale a 16 píxeles. Y 16 píxeles, que no sé si lo sabían o no, los mencionamos o no, es el valor por defecto que tiene qué etiqueta. ¿Se los dije esto o no? Body. Algo así. Las P, ¿vieron los párrafos? Que sería como el texto común. El texto común de nuestra web es una P. Una P tiene 16 píxeles, ¿sí? Entonces, 16 píxeles es un EM. Y lo otro que vamos a usar para anchos de columnas, para imágenes, tamaños de imágenes y videos, vamos a trabajar todo con porcentajes. Vieron que veníamos nosotros haciendo columnas diciendo el 50% menos tanto, etcétera. Bueno, para eso vamos a usar porcentajes. O sea, los anchos de columnas no les vamos a poner que tengan un width de 300 píxeles. No, un porcentaje de la pantalla, ¿sí? A partir de ahora todo es porcentaje y de esa manera vamos a hacer que las cosas se adapten para los diferentes dispositivos, ¿sí? Bien. Les voy a contar de dónde surgen estos números, 47 EMS y 60 EM. Yo antes les dije, voy a escribir acá, así no aloco eso. Yo antes les dije, no sé si hablamos, vamos a poner acá. Esperen un segundo. Sobre los tamaños. Después puede que necesitemos más medias queries. Si necesitamos más medias queries, ponemos más. Pero al menos necesitamos poner una media query que sea el momento en que dejamos de estar en mobile y pasamos a estar en un iPad, ¿sí? Ya, sí, pero no te aloques todavía, Fer. Ya vamos a llegar a eso, ¿sí? No se aloquen con el TP. Tamaños de dispositivos. Primero, un iPad veíamos que tiene 768 píxeles, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos recién en la pantalla? Tiene 768 píxeles en adelante. Entonces, nosotros sabemos que si algo es... Ahí,
Me estoy volviendo loca porque le puse la ñ, tuve que habilitar el teclado. Ahí está. Si es mayor a 78 a esto, me está tratando de cerrar la etiqueta, qué gracioso. Estamos hablando de que es una tablet, ¿sí? En 1024 píxeles arrancan los monitores. Fernando, ¿qué monitores tenían 1024 píxeles de ancho? Fer, traenos algo de la historia. ¿Vieron los monitores, los cuadrados? Eso, ahí están, los de tubos. Los viejos monitores de tubo tienen esa resolución, ¿sí? Entonces, 1024 píxeles es la tablet en horizontal, porque la tablet tiene 768 por 1024, o es la tablet en horizontal, o es una PC de escritorio de las antiguas. Pero ya lo empiezo a detectar. Digo, acá estoy en una PC de escritorio. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Sí? O una tablet horizontal, que también las tablets se usan bastante en horizontal, a diferencia de los celulares que se usan siempre vertical, las tablets se usan bastante en horizontal, entonces es una media query que yo tengo que tener en cuenta. Estas dos medias queries las tengo que tener sí o sí. O sea, antes le estoy hablando a los celulares, acá, no sé por qué me pone ahí, le estoy hablando a la tablet y acá le empiezo a hablar a las PC de escritorio. Yo después puedo poner un par de medias queries más. Por ejemplo, acá es la resolución que están... 1360 es la resolución que tienen la mayoría de las notebooks. Entonces, puedo tener una media query ahí que haga referencia a eso. Hay una media query de ahí en adelante, ¿no? Yo pongo eso de mayor porque es como de ahí en adelante. Y después hay una por acá, una resolución por acá, que es una resolución intermedia en la pantalla, y 1920, que qué resolución es. ...1920 por 1080, ¿sí? Pero siempre nos estamos refiriendo al ancho, ¿sí? Nos estamos refiriendo al ancho y no al alto, con lo cual estamos hablando de TVs o de monitores hiper grandes que estén en esa resolución. Entonces, estas dos las vamos a tener seguro y después puede ser que tengamos alguna en esta área, ¿sí? Y también nuestra web puede ser que nosotros digamos, bueno, listo, llego hasta por acá y digo que de acá en adelante la web queda centrada en el medio, ¿sí? No sigo acomodando. Sí, justamente hay emuladores, primero Facundo, hay emuladores, pero más allá de eso, bueno, pasa que uno tiene que tener una resolución alta. Si no, con el que veíamos antes, con el inspeccionar, podés verlo en las diferentes resoluciones con un zoom más chico, ¿sí? Aunque vos no tengas esa resolución de pantalla, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver en concreto, pero ustedes lo pueden ver, ¿sí? Que eso está buenísimo, emular cómo se ven las cosas e ir acomodando. Entonces, estos 768, los 47 EMS que yo les marcaba antes, es de dividir 48, perdón, 768 dividido 16 da 48 EMS. Yo siempre la media query la corro un poco y la pongo como en 47, para decir, bueno, entro ahí. ¿Cuál es la diferencia entre usar píxeles y usar EMS? Que muchos dispositivos tienen no solo un tamaño, cambian en el tamaño, sino que cambian en resolución. Sobre todo las cosas que son de Mac tienen algo que se llama resolución retina, que es que tienen más resolución que una pantalla común, con lo cual esta medida no termina siendo real si usan píxeles, entonces conviene que usen EMS. Y 1024 dividido 16 me da 60 EMS. Esto para que sepan de dónde la saco, ¿sí? Yo al menos uso estas dos. 48, que la suelo mentir y la mando un poquito más atrás para garantizar de que ciertos dispositivos ya entren adentro de esta media query. Y 60 EMS, que es donde garantizo de que ya desde el iPad girado o desde las personas que me acceden de la web ya están entrando en esta media query.
Y después evalúo qué hago en resoluciones más grandes, con lo cual suelo agregar un par de medias queries más, ¿sí? Pero puedo agregar, qué sé yo, 70 EMS, 80 EMS, etc. ¿Sí? Esta resolución, por ejemplo, está cercana a los 80 EMS. Ahora, no me ato tanto a qué dispositivo entra en esta resolución, sino que lo que hago es garantizo que la web fluya en todas las resoluciones, ¿sí? Ahora, hoy lo vamos a ver y lo vamos a ver en concreto y ustedes se van a dar cuenta por sí mismos que en algunos momentos hace falta meter una media query más. Y si hace falta, la ponemos. O sea, se tiene que ver bien y no forzado, ¿sí? Entonces, si necesito más medias queries, las pongo, ¿sí? Pero nada, esto es un poco para que tengan estas resoluciones en concreto, ¿sí? Hoy lo vamos a ver y después vamos a hacer un par de ejercicios que vamos a sentirlo, vamos a sentir de que necesitamos más media queries, bueno, hay que agregarlas, ¿sí? Sí, la mayoría de las webs, el otro día vieron que vimos Facebook y dijimos que Facebook es como una tira que está en el medio donde sucede la acción y después lo que hace es pegarse contra las cosas con position fixed y ya. Y así la mayoría de las webs terminan como diciendo, listo, te doy soporte hasta acá o hasta donde fuera, y de ahí en adelante mi web queda centrada, ¿sí? Entonces, dejo márgenes gigantes grandes o dejo no sé qué, pero te acomodo para que se vea bien y no se descontrole, ¿sí? Básicamente es eso lo que se termina haciendo. Porque hay resoluciones para arriba y resoluciones de lo más enorme de lo que ustedes se imaginen. O sea, que me pueden acceder a la web desde un lugar enorme y cómo se vería eso. Bueno, puedo poner una media query y digo, de acá para adelante esto queda centrado y se rellena de blanco, por ejemplo, ¿sí? Un 4K, sí. ¿Bien? Bueno, ¿se entendió de dónde salían estos números? De entrada es como difícil entender los SEMS, pero de entrada, calculadora en mano, lo que pienso en píxeles, lo divido 16, esos son los SEMS, listo, ¿sí? Y ahí está. Bien. Vamos a verlo entonces en concreto. Vamos a hacer esto lo primero. Se me mezclan los... me cambio de la PC de la Mac a la PC y empiezo a meter todo, aprieto control en la PC, hago hazañas. Así que nada. Piensen, hay cosas que no se pueden decir, Franco. ¿Te estás tocando el izquierdo? Bueno, a ver, ¿cómo nos van a evaluar tantos conceptos? Tenemos que saberlos de memoria. No, esta materia no intenta que ustedes sepan de memoria nada. Que lo que más nos importa, sí, los decimales en EM los usamos todo el tiempo. ¿Cómo son los decimales? Acá viene una pregunta, Fernando. Vos tocaste el tema, así que viene una pregunta. Hacia vos, hacia quien quiera contestar. ¿Cómo son los decimales con punto? Ahí está. Sí. 0.9M, sí. Bien. Con punto, ¿sí? La idea igual con el TP, porque nosotros somos conscientes también. Ahora te digo cómo se comenta, pero no es como se comenta en brackets, sino como se comenta en HTML. La idea con el TP, para esta entrega no va a ser obligatorio que hagan responsive, pero sí para la segunda entrega. O sea que les conviene ir yendo hacia ese lado, ¿sí? Digo, para que no se vuelvan locos, ¿sí? Sabemos que estamos viendo muchas cosas, entonces no va a ser obligatorio, pero sí recomendable que vayan migrando hacia responsive, ¿sí? Sabemos que le estamos dando responsive a 2 semanas de la entrega, así que bueno, eso tómenselo de a poco con calma, pero lo que más nos importa es que ustedes entiendan los conceptos. Sabemos que es mucha información, pero lo más importante es que ustedes entiendan las cosas y sepan dónde tienen que ir a buscarlos. Ningún desarrollador se sabe todo de memoria. Nadie se sabe todo de memoria. El que les dice que se sabe todo de memoria les está recontra mintiendo, ¿sí? Y la idea
del parcial, que no sabemos cuándo se va a dar, pero cuando se dé, no es que ustedes aprendan cosas de memorias, ¿sí? Bien. Por algo muchos trabajan con frameworks, sí. Además de que trabajamos con frameworks, trabajamos con internet encendido y cuando necesitamos una propiedad que no sabemos cuál es, igual la estamos buscando. Ahí te estuvieron poniendo, todos te estuvieron poniendo cómo se hacen los, cómo se comentan cosas en brackets y demás, así que eso ya está, ¿sí? Bien, perfecto. Ya te estuvieron diciendo cómo se hacen. Los comentarios en HTML son de una manera y en CSS de otra. Bueno, acá tenemos un texto y tenemos lo tenemos vinculado a un CSS, ¿sí? Vamos a abrir entonces este CSS, que yo lo único que le puse es esto, ¿no? Le puse el reseteo de margen y padding, ¿sí? Vamos a verlo en concreto. Ahí está. Unidades de medidas para fuentes, pasos a seguir, incluir, ven que acá están los pasos. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la etiqueta MetaViewPort, ¿sí? Que ya está. Armar una jerarquía de textos con tamaños de fuentes en EMS, ¿sí? Ahora vamos a hacer eso, ¿sí? Nos vamos a empezar a acostumbrar a trabajar de esta manera. Que eso está bueno. Es una manera de jerarquizar los textos, es decir, las cosas nosotros sabemos que tienen una jerarquía de semántica y a su vez que pueden tener una jerarquía visual, ¿sí? Acá yo tengo un H1, tengo un H2 y una P, ¿sí? Entonces, estas tres no debieran tener diferente tamaño, sino que debieran tener, no debieran tener el mismo tamaño, sino que debieran tener diferentes tamaños, ¿sí? El código HTML en el browser, esto de hacer el... Estás preguntando para hacer directamente la vista en vivo. Esto tiene un atajo, yo no me lo recuerdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer esto, ¿no? Ir estableciendo las cosas. Estoy migrando de Sublime a Brackets, perdón si pregunto mucho. Pregunta todo lo que quieras, que para eso estamos, si no todo te lo vamos a poder responder, pero te vamos a ir respondiendo. Yo, por ejemplo, arranco por plantear así, ¿no? Digo, los H1 quiero que tengan 1.6 EMS. Podría decir 2 EMS también podría decir, ¿no? Que tengan el doble. 2 EMS sería que tengan el doble que una P. Y los H2, digo que tengan un tamaño de fuente. Font size es algo que vimos. Lo que no vimos hasta ahora es lo de esta medida rara, ¿no? Y vamos a decir, por ejemplo, P. Entonces, P le voy a decir que tenga un tamaño de fuente de 1 em, ¿sí? Ahí armé una jerarquía de texto, ¿no? Yo podría también tener un H3 que sea un poco más chico que el H2, un H4 que sea un poco más chico y así, ¿sí? Esto es una jerarquía de texto, ¿no? Este es más chico, la P es más chico y estos son mucho más grandes que una P. No, porque eso viene de la mano del diseño, Matías. Eso viene de la mano del diseño. Ahí depende de cuán grande quieras hacer. Por ejemplo, no sé, si fuésemos un diario, capaz que el H1 tiene 4 EMS, 3 EMS, ¿sí? Se lo vamos a establecer, sí, es por defecto eso, pero en realidad por defecto son 16 píxeles. Sí, pero sí, sería un EM, pero no sé, yo se lo establezco siempre esto. Pero puede ser lo que decís vos. Bien. Bueno, entonces, establecimos primero esto. Ahora vamos a agregar nuestra primera media query. Si habíamos dicho que al menos íbamos a tener 2 medias queries, te pide que setes las medidas de referencia, creo. ¿Qué cosa?
Pusiste un link ahí, después veo lo que estás poniendo, lo que está poniendo José. Ah, el conversor de W3C. Bien. Entonces, vamos a agregar nuestra primera media query. Con las medias queries hay que tener un poco de cuidado con los espacios. Entonces ponemos arroba media screen and, fíjense los espacios que estoy dejando, ¿sí? Ahí estoy poniendo mi primera media query, dejé un espacio acá, un espacio acá y un espacio acá, ¿sí? Y acá voy a poner que el ancho mínimo, min width, con width siempre tengo que tener problemas, sea este. Entonces, ¿a qué dispositivo le estoy hablando? Bien, le estoy hablando al iPod, ¿sí? Al iPad, ¿sí? O sea, le estoy hablando a las tablets, como pongo el ancho mínimo, es dispositivos que tengan un mínimo de 47 EMS, ¿sí? Le hablo desde las tablets en adelante, ¿sí? Dentro de... Entiendo que no. Este espacio por ahí puede ser, pero esto con la unidad de medida no. Entonces vamos a poner acá body, le vamos a cambiar de color al body para verlo. Background color gris, ¿sí? Así. De esa manera vamos a estar detectando que realmente estemos adentro de la media query. Bueno, fíjense que ahí me puso gris y yo si achico la ventana se pasa a blanco. Ven que hay un punto en que esto de gris pasa a blanco, ¿sí? Esperen que les dejo el código para que ustedes lo escriban tranquilos. Es importante que respeten espacio acá, espacio acá, espacio acá, ¿sí? Sobre esto que me preguntás, ¿puede ser que este espacio sea válido? Déjamelo ver. Vamos a ver si... Sí, ese espacio es válido. Este espacio puede ser. Sobre lo que pregunta Iván. Este espacio es válido. Pero si esto lo pegotean acá, recuerden que esto no funciona. Deja de andar la media query. Lo mismo con cualquier unidad de medida, esto es inválido, ¿sí? Ese espacio es inválido. ¿Sí? Acá le cambiamos el color para que empecemos a ver las medias queries, ¿sí? Todavía no hicimos nada con respecto al tamaño de fuentes, que es lo central que estamos viendo ahora, ¿sí? Yo, si inspecciono acá, esperen un segundo. Ah, les voy a mostrar esto, de paso. Cañazo, ahora esto se ve enorme. Bueno, lo vamos a poner en el lateral. Bien, ven que acá habilito los dispositivos y entonces con los dispositivos, si estoy en un dispositivo acá, giro, esperen, porque no me aparece el giro. Sí. Entonces ahí estoy en este dispositivo y si me paso al iPad, estoy ahí. Ah, le puedo poner esto. Bien. Estoy ahí adentro, ¿sí? Bien, lo que no sé es por qué me desapareció el giro. Como que está en esta resolución de pantalla. Ah, ahí está. Ahí me permite girar, ¿sí? Ven, y si estoy acá y giro, todavía no estoy no estoy en un iPad, entonces sigue siendo blanco, ¿sí? Bien. Vamos a agregar entonces otra media query y le vamos a poner esto de min width de 60 EMS, ¿sí?
a poner un background color, a ver, algún color que no sea muy horrible. Bien, ahí le cambiamos el color de fondo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué debiera pasar acá? Ese es como un celeste. Bien. Sí, tal cual. En realidad, yo cuando entro de un dispositivo, esto me lo toma. Primero es como si toma el gris y después algo le dice, algo niega lo anterior y lo pone en celeste, ¿sí? Con lo cual, yo ahora, si suelto esto, vamos a actualizar, estoy viendo en celeste y a medida que voy achicando la pantalla se pone gris y después cuando achico se pone blanco, ¿sí? En concreto, ahí estoy en blanco en todas las resoluciones. En el iPad horizontal estoy celeste y si lo giro vertical estoy gris. ¿Sí? Si le omitís el green, le estás hablando a cualquier medio, entre ellos a print también, por ejemplo. ¿Sí? Porque es como si no lo pusieras, tu media sería all. El valor de media por defecto es all. Respondiendo a Lucas. ¿Sí? Después nosotros podríamos poner otra media query más adelante, si quisiéramos, por ejemplo, yo que tengo acá este monitor, ahora lo puse en una resolución baja, pero lo podría cambiar, ahora lo puedo cambiar. Podría poner otro color para a partir de 1080. O sea, esto lo puedo hacer y va a funcionar. O sea, es el razonamiento de las medias queries y también pueden tener medias queries, las que ustedes quieran. ¿Sí? Como yo puse para arriba, podría tener más chicas, ¿sí? Todo lo chico que ustedes quieran, ¿sí? O sea que para celular horizontal, vertical se vea de tal manera y para celular horizontal de otra, todo lo que ustedes quieran poner, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces acá en realidad no lo estoy viendo. Sí, estoy con un monitor, que eso es algo que me preguntaban. Ven que si yo acá me pongo en responsive, yo puedo hacer esto, ¿ven? Decirle 1920. Ven que yo no estoy, ahora no estoy, este monitor tiene 1920, si yo quiero lo puedo poner, pero ahora no estoy en eso, tengo 1360 de ancho de pantalla. Sin embargo, en esta herramienta yo me pasé a responsive y le puse, quiero ver cómo se ve en 1920. Listo, por 1080, por ejemplo. ¿Ven que me lo muestra? El emulador me muestra la resolución que quiero. Y ahí puedo achicar e ir viendo cómo se ven en las diferentes pantallas. ¿Ven? Por eso está buenísimo estar con un emulador que nos esté mostrando cómo se ven las cosas, ¿sí? Lo puedo ver como más real, en tamaño real. O sea, ahí no me puedo, o sea, tengo que achicar un poco el zoom para verlo entero, pero lo puedo ver, puedo llegar a emular algo que está bueno verlo, que es como se vería en diferentes resoluciones, ¿sí? Esto me puse en responsive y le cambié. Bien, hasta acá cambiamos de color y no mucho más porque lo que estábamos queriendo hacer principalmente es ver cómo levantaban las medias queries. Pero vamos a terminar la idea que nos trajo hasta acá, que es la idea de qué hacer con las fuentes, ¿sí? Vamos a ponerle, primero vamos a ponerle, dejémoslo ahí. Vamos a agregar una etiqueta body. Nosotros cuando accedemos, esto es lo bueno de usar EMS, ¿sí? Como usamos EMS,
nosotros lo que podemos hacer es ir agrandando o achicando el tamaño de fuente para los diferentes dispositivos. A ver esto. Sí, están buenas esas medidas. Para mí, más que 1440, hay una medida ahí en el medio. 1280 son la mayoría de los desktop, esto que está trayendo acá Gastón, de los dispositivos, sí, de los PCs de escritorio, la mayoría está en 1280 de monitor horizontal. Pero después hay una medida que no está ahí, que es bastante importante, que es 1360, que es la medida de las notebooks. Esa medida es muy importante, porque hoy más que nunca la gente está usando más notebook que PC de escritorio. Entonces, 1360 es una medida importante de estar viendo cómo se está viendo, ¿sí? Y la mayoría lo tiene acomodado a esa resolución, inclusive si tiene PC de escritorio. 1440 es una medida muy rara de que la gente tenga configurado su monitor en esa resolución. Lo general es, o lo tiene, si tiene un monitor horizontal, o tiene 1280, sobre todo 1280 tiene la gente que tiene Mac. Si es PC, tienen 1360, que es lo que les decía, la medida de las notebooks. Y después ya pasan a tener o 1600 o HD, 1920. Sí, pero 1440 es una resolución que yo casi que no se la veo a nadie, digamos, de los usuarios no se las veo. 1440 es una resolución que no se las veo a casi nadie. Pero sí hay que garantizar 1360. ¿Sí? 1360 hay que estar viéndola, que son cercanos a los 70 EMS, más o menos, un poco más abajo de eso. Bien, bueno, hasta acá lo que hicimos es jerarquizar nuestros textos y ahora hay una propiedad que es una propiedad, ya la vimos, font size, es que nosotros en el body podemos achicar proporcionalmente todo o agrandar, porque esto es completamente, se puede agrandar, las fuentes vieron que se pueden agrandar o achicar sin perder resolución, no pasa eso con las imágenes, vieron que las imágenes si yo les doy más tamaño del que tienen, se ven pixeladas, ¿no? Con las fuentes no, con las fuentes yo puedo agrandar o achicar lo que quiera. Entonces, yo por ejemplo, son vectoriales, tal cual, ¿sí? Entonces, yo puedo decirle que el celular tenga esto, no sé, al 90%, ¿sí? Esto va a achicar la fuente, estas medidas las va a achicar para el celular. Y puedo decir que en la tablet quiero que las fuentes estén al 100%, es decir, al tamaño real que tengan. ¿Ven? Solamente trabajo después, una vez que establecí la jerarquía, trabajo con porcentaje. Y esto tenga, no sé, 110% y había agregado una más. En 80 son más o menos es la medida de 1600, 120%, lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo quiera agrandar, ¿sí? O sea, si tengo un monitor grande, bueno, quiero que la letra esté más grande o lo que yo quiera hacer con las fuentes. Eso va a hacer que todo sea grande o se achique proporcionalmente porque estoy usando una unidad de medida que es relativa, ¿sí? Como estoy usando EMS, eso se puede hacer con facilidad. Si ustedes usaran en la fuente, ponen píxeles, esto no se puede hacer, ¿sí? En cambio, como estoy usando unidad de medida, ven que agregué todos estos font size incrementando el tamaño de fuente. Bien. Ahora voy a guardar. Y fíjense que esto se está viendo más grande y a medida que voy achicando, no solo me está cambiando el color del fondo, que es algo que le agregué, sino que me está agrandando el tamaño de fuente. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto hasta acá? Bien, perfecto. Todos entraron... todos entraron a miel, ¿no?
¿Sí? Recuerden de entrar a miel para dar el presente. Bien. Hasta acá lo que vimos es básicamente esto, trabajar con porcentajes, ¿sí? Trabajar todo el tiempo con, primero, establecer las medidas de fuentes en EMS. Establecer las medidas de fuentes en EMS y después trabajar con font size en porcentajes, ¿sí? Bien. Bueno. Vamos a empezar a ver esto y después vamos a hacer un recreo para continuar. Vamos a ver primero esto que nosotros ya sabemos hacer, pero lo empezamos a traducir a medias queries, porque nosotros columnas ya sabemos hacer, ¿no? Vienen lidiando con eso. Así que seguro que saben hacer. Ahora con el TP están a full, son especialistas en columnas, ¿no? Bien, entonces, básicamente, esto no, no es siempre así, pero es como casi que si no tengo idea de qué hacer, debiera intentar esta fórmula, que es una fórmula de, entre comillas, éxito asegurado. Primero, en mobile casi todas las cosas terminan yendo a una sola columna. ¿Sí? En mobile casi siempre estoy en una sola columna. Puede llegar a haber cosas a dos columnas, pero más que dos columnas, mobile no lo aguanta, ¿sí? No se puede ver, no se entiende bien, no queda clicleable si es un botón, o sea, siempre solemos terminar yendo en mobile a una columna o a lo sumo a dos. Y en cambio, cuando entro en una tablet ya tengo espacio para tener dos columnas. Y cuando estoy en escritorio, puedo tener 3 o más. Depende de la resolución que tenga. Si doy soporte a grandes resoluciones, me conviene tener más de 3, ¿sí? Más de 3, más de las que fueran, ¿sí? Siempre para que aprovechar al máximo el espacio, ¿sí? O dejar las zonas blancas que decía Matías, ¿sí? No de último. Bien, entonces, esto está con float. Bueno, hay que cambiarlo. No importa. Vamos a hacerlo en concreto. Vamos a pasar a este que se llama columnas. ¿Sí? Vamos a abrirlo. Y lo que vemos es esto. Esto así como está. ¿Qué les parece? ¿Para qué resolución, dispositivo o lo que fuera funcionaría bien? Bien, hay más de 60 EMS, dice Walter. Y Sebastián dice 47 EMS. ¿Sí? Acá estamos en el caso de una sola columna, ¿no? Una sola columna. Una sola columna sirve para celular. Para celular estaría bien esto. Ven que si yo esto lo achico en el celular, funciona bien. Quizás en el celular lo que puedo hacer es que no ocupe todo el ancho, que no sé, que tenga un 95% o algo para que me quede un pequeño espacialcito a los costados. Con lo cual nosotros mobile lo tendríamos resuelto. Lo que deberíamos hacer es que en la tablet pase a estar a dos columnas y en la PC a 3 y en resoluciones más grandes a 4, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos a hacerlo en concreto? ¿Les parece? Bueno, si no les parece, igual lo vamos a hacer. Hoy estamos así como... Listo, entonces con lo cual, esto lo dejamos hasta acá. Era un chiste lo de recién. Vamos a agregar entonces. Vamos a agregar esto, ¿no? Lo que ya vimos. Media screen and min width. 47M. Y entonces acá, básicamente,
Vamos a armar columnas, ¿sí? Para armar columnas, ¿nosotros qué necesitamos tener? Las medias queries dentro del CSS, ¿dónde se suelen poner? Al final del documento, un contenedor, dice Facundo, sí. Sí, siguiendo esto de Mobile First, primero hay que darle todo el formato al celular y después vienen las medias queries, ¿sí? Tenemos acá este contenedor, una clase contenedor, y después tenemos estas que se llaman call, ¿sí? Con lo cual nosotros podríamos usar este contenedor y decirle al contenedor, ¿qué le tendríamos que decir? Display flex. Muy bien. Bien. Si ahora yo lo veo, me hizo esto. Pero yo quiero dos columnas. Me puso 5. Bien, muy bien. Le tenemos que decir que corte esto. Bien. Y ahí está ahí. ¿Qué otra cosa le tengo que decir? ¿Quién no debería tener el 100% del ancho y eso? Justify content, sí, deberíamos ponerle ahora. Los call, ¿sí? O sea, a los call les tengo que decir que quiero que tengan menos de su ancho. O sea, que les debería poner un width. Acá podemos usar esta función de calc y decir que tengan un 50% menos. Acá podríamos usar EMS, ¿eh? O sea, ustedes pueden hacer esto si quieren. O seguir usando las unidades medidas que usaban, ¿sí? Esto no es peligroso porque calcula, ¿sí? Esta función calcula para que esto funcione. Bien, ahí los achicó, pero los está pegoteando entre sí, ¿no? Ahora sí podemos usar lo que decía Griselda, que Griselda decía de usar el justify content. ¿Con qué valor? Bien, space around o space between podrían ser candidatos para venir a atacar esto. Ven, ahí tenemos el space around y si no podemos usar el between, ¿sí? Ven cómo esto va cambiando, ¿sí? Ahí está ahí, allá, y ahora queremos que hayan más columnas. Entonces acá entraríamos adentro de la próxima media query. Que son 60 EMS, ¿no? Si yo quiero que ahora esté a 3 columnas, ¿qué debería cambiar? ¿Qué debería hacer? Bien, ¿sí? Acá, fíjense esto. El celular, el dispositivo que tiene 60 EMS para arriba, entró a este también, entró dentro de este condicional. O sea, yo cuando entro de la tablet, leo. O sea, vamos a hacer la lectura siguiente. Si entro de un celular, leo hasta acá. ¿Sí? Si entro de una tablet, leo hasta acá. Si entro desde una PC, leo todo esto. Con lo cual, no tengo que repetirle todo esto que ya le establecí a la tablet, porque yo lo leo, yo como
como PC lo leo, solamente tengo que leer lo que es diferente. Entonces, si quiero cambiar la cantidad de columnas, sé que tengo que cambiar el width. Entonces, solamente pongo lo diferente. Lo que no es diferente, no lo tengo que repetir. O sea, no tiene sentido que lo haga. Entonces acá puedo decir que tenga, no sé, un 33% menos también, o 12 EMS o lo que ustedes quieran ponerle, ¿sí? Ahí está, muy bien. Ahí Carolina estaba tirando, ¿sí? Esto es para que tengan un margen, ¿sí? Si yo no le pongo eso, no tienen márgenes en los laterales. Sería lo mismo de que ustedes pongan width 50% y después le pongan un margen, pero esto calcula automáticamente y resta, ¿sí? Con lo cual, al 33% le resta una unidad de medida que no tiene nada que ver, porque le resta un EMS, o le resta píxeles, o le resta lo que fuera, y eso es lo que está bueno de usar la función calc, ¿sí? Si no, lo tenés que hacer a mano, pero se obtiene el mismo resultante. Ven, acá tengo 3 columnas. Y si al chico estoy en... Ahí están, ven, en 2. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y 3. ¿Sí? Les voy a mostrar... bueno, y acá lo podemos ver en concreto con el dispositivo en responsive. Ven, si tengo el iPad ahí estoy en 2, y si giro estoy en 3, y vuelvo a 2 o 3, o si entro desde acá estoy en 1, ¿sí? Les voy a mostrar lo siguiente, y nos vamos a ir. Sí, tiene que haber como mínimo estas 3 medidas. Después, a medida que vamos agrandando, 3 columnas terminan siendo pocos. Pueden haber más, ¿sí? Entonces, siempre y cuando no me toma el flex wrap. Te pone todo metido ahí. Esto de acá. ¿Esto no te lo toma, Agustín? Qué raro. Ahora querés mandarnos una captura o algo, así vemos que tenés vos en la pantalla. Bien. Bueno, entonces. Entonces, básicamente, tenemos esto hasta acá. Y lo que les quiero mostrar es qué pasa si yo le saco la Meta Viewport. Ven, lo voy a sacar a la Meta Viewport. La dejé ahí comentada. Y ven lo que pasa. Esperen que voy a actualizar esto. Lo dejé ahí comentado. En realidad, lo que me sucede es que cuando yo lo veo desde acá, desde la computadora, pareciera que funciona en todas las resoluciones. ¿Ven que me está haciendo esto? Ahí estamos tratando de ver. Sí, es lo que te están diciendo. Dos cosas. En donde dice Display Flex te falta punto y coma. Y el Flex Wrap te faltarían los 2 puntos. Que creo que ya te marcaron las 2 cosas. Mucho Java. Sí. Y ahora se viene JavaScript, así que vamos a complicar un poquito más. Vieron que cuando yo escalo así, digo, me está funcionando perfecto, me funciona bien esto en todos los dispositivos, ¿no? Vieron que cuando achico la pantalla, teniendo eso comentado, me funciona, ¿sí? Ahora, si yo a esto lo levanto con el emulador y le digo, accedeme desde el dispositivo móvil, un Galaxy S5, ven que se ve como que estoy en una resolución que es de un celular, ¿eh? Se ve como desktop, ¿sí? Eso
es así, ¿sí? Esa es la importancia de esta Meta Viewport, ¿sí? Ustedes lo van a ver y les va a parecer que funciona y después cuando entren desde el celular, lo suban a la web y lo entren del celular, se va a ver de esta manera incorrecta, ¿sí? Esa es la importancia del... de esto, ¿sí? Algo que ahora nos vamos a ir a un recreo, pero antes de eso les quería ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que no están en ningún grupo o que no anotaron que están en ningún grupo. Alejandro, los menciono acá, así me dicen si están en algún grupo o no. Recuerden que se tienen que agregar en el Excel. Tengo a que no está en ningún grupo, Alejandro Acosta, Macarena Alberti, Agustín Andrés, Luciana Aurelio, Melina Miale, estoy viendo quién más, Pablo Mora, Facundo Pacheco, Juan Pablo Stancati, Lucas Turrer, Yara Zamora y Lucas Celada. Miren que voy a detener la grabación. No nos aparecen